Tal y como les anunciábamos hace unos días, el sexenio, cuando todo fue posible, en 1868-1874, es el título genérico de un ciclo de conferencias que son interesantísimas, porque esa es una parte de la historia de España y de la historia incluso de nuestra provincia y de nuestra región, que es muy poco conocida y que va a ser divulgada aquí en Guadalajara a través de una serie de ponencias que nos vienen de la mano de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Como coordinador de este ciclo tenemos a Plácido Ballesteros, que además es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, y va a ser el que nos presente el resto del ciclo, porque la primera ya se celebraba, ya se ha celebrado, vamos. Buenos días, Plácido Ballesteros, gracias por acercarse a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, es un placer. Bueno, vamos a ver en primer lugar, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha es una institución que es demasiado poco conocida. ¿Qué es exactamente? Bien, pues la Academia es una institución científica, lo mismo que a nivel nacional existen las Reales Academias, la Academia de la Lengua, la de la Historia, la de Medicina, etcétera, etcétera. El gobierno regional sacó una ley de academias en el año 2020. Hubo un colectivo de personas que, acogiéndose a esta ley, promovieron la creación de una academia que englobara todas las áreas que podemos meter sobre lo que son las ciencias sociales y las humanidades, es decir, desde el derecho a la literatura, pasando por el patrimonio, por la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Surgió así la Academia y la Academia tiene miembros, o sea, fuimos elegidos miembros de esa Academia, pues profesionales de los distintos sectores, de estas distintas áreas de conocimiento que veníamos desarrollando una actividad profesional en nuestros respectivos ámbitos, pues hombre, no es presumir, estoy yo y tal, bueno, podríamos decir de reconocido prestigio, lo que se suele decir en estos ámbitos, de reconocido prestigio profesional. Una vez constituida la Academia, lo que sí que hicimos es empezar a trabajar desde las distintas secciones. La Academia está organizada en secciones, la sección de Historia, la sección de Patrimonio, la sección de Literatura, etcétera, etcétera. Bien, pues desde la sección de Historia, aprovechando que en este año se cumplen los 150 años del final de este periodo de la historia de España que fue trascendental, que fue fundamental, que es el sexenio democrático, con el final de la Primera República, nos pareció muy interesante organizar este ciclo de conferencias para dar a conocer a la sociedad este periodo histórico, pero sobre todo darlo a conocer desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de estudiosos de la historia que nos sirvan para, desde el conocimiento del pasado, reflexionar sobre nuestro presente. Y en el ámbito territorial que nos compete. Estamos hablando de Castilla-La Mancha y por consiguiente Guadalajara también. Esto es, en las 5 provincias de la actual comunidad autónoma. Bueno, este sexenio, bueno, pues comienza con la gloriosa, como se llamó aquella revolución que destronó a Isabel II, y termina con la restauración borbónica en nombre del hijo de Isabel II, de Alfonso XII, y durante esos 6 años pasaron muchísimas cosas que conformaron el futuro de nuestro país. Es un poco de lo que se va a hablar en estas, creo que son 8 conferencias. Sí. 8 conferencias, la primera de las cuales ya se ha celebrado, además arrojando algún que otro dato de lo más curioso, ¿no? El 22 de febrero tenía lugar el carlismo en el sexenio en Castilla-La Mancha, a cargo de Manuela Asensio Rubio, ¿no? Sí, Manuela Asensio es una profesora vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre este tema, sobre el tema
del carlismo en el ámbito territorial de la actual Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y no solamente nos dio una visión global de lo que fue el movimiento carlista, es decir, ese movimiento políticamente más que pretendía que el antiguo régimen continuara, que no saliera adelante el régimen liberal, democrático liberal, y que tuvo presencia en las 5 provincias. En concreto, sobre la provincia de Guadalajara, por ejemplo, recibimos novedades, cosas que habían sido estudiadas, pero muy poco difundidas. Por ejemplo, además de documentar perfectamente todas las partidas carlistas que actuaron en distintos territorios, comarcas de la provincia, en Sigüenza, en Pastrana, en Sacedón, en el señorío de Molina, en Cifuentes, pues como dato curioso, sabemos desde el jueves pasado que en la provincia de Guadalajara, en concreto en el ámbito territorial del señorío de Molina, actuó una partida carlista que estaba al mando de una mujer, algo totalmente novedoso. Sí, sí, sobre todo para la época. Mujeres de armas tomar ha habido varias en la historia de España, pero no sabíamos que una de ellas encabezada pues esta partida que actuaba en el ámbito del señorío de Molina. Bueno, claro, el carlismo, estas guerras civiles que hubo en España, que también está por conocer para demasiada gente, ¿no? Una parte fundamental como lo es la Primera República, que es un tema que también lo va a tratar, mejor dicho, Florencia Peiró Tupert, ¿no? Sí, la profesora Peiró es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora europea y precisamente es una de las investigadoras que más ha trabajado sobre la Primera República, ese año totalmente convulso de la historia de España, en la que se sucedieron hasta 4 presidentes de gobierno con los correspondientes gabinetes que trataron de dar respuesta fuera de la monarquía y buscar soluciones a los problemas que España tenía en esos momentos. Fue ciertamente una época convulsa, una época en la que vinieron muchísimos aspectos que fueron el germen de otros muchos que estamos ahora presenciando. Estamos hablando pues cuando se hablaba de federalismo, se hablaba de cantonalismo, se hablaba de nacionalismos dentro de la propia nación, ¿no? Y eso por poner un ejemplo, ¿no? de tantas cosas que ocurrieron en esta efímera Primera República, ¿no? También en aquella época, ya no solo en España, sino en toda Europa, es donde estaban surgiendo los movimientos obreros. Y va a ser Julián Vadillo Muñoz quien se ocupe de hablar de ellos, de cómo afectaron a nuestra región durante el sexenio, ¿no? Sí, Julián, el profesor Vadillo Muñoz, también vinculada al área de historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, es también uno de los especialistas en la historia del movimiento obrero y del anarquismo. No nos olvidemos que en estos primeros momentos, donde la conciencia de clases empieza a jugar un papel importante en la historia de España, el anarquismo tiene una presencia fundamental, clave. Es más, gran parte del movimiento obrero está inspirado por el anarquismo, no solamente por el marxismo, ¿no? Y por eso la conferencia del profesor Vadillo promete ser muy, muy interesante. Podría llamarse movimiento obrero y su base en el anarquismo. Podría ser, sí. Hombre, su base tanto en el marxismo como en el anarquismo, pero sin que nos olvidemos que en estos momentos de la historia de España el anarquismo tuvo una presencia clave, fundamental. Como vamos por orden cronológico, presentando cada una de las ponencias, tenemos que volver a hablar de regionalismo y del pacto federal. ¿Cómo se realizó ese pacto federal en Castilla? Es lo que nos va a contar Jaime Hervás Gómez, ¿no? Sí, realmente es el estudio de una propuesta. Hemos de tener en cuenta que, evidentemente, en el sexenio hay que buscarle una alternativa
de modelo de Estado a España. La revolución se ha llevado por delante a la monarquía de Isabel Borbónica, la de Isabel II, y hay que buscarle alternativas. Alternativas monárquicas. Se trata de traer a Amadeo de Saboya, se proclama rey, renuncia por las dificultades, se proclama la Primera República, fracasa, pero en todo ese contexto existe el problema de la organización territorial. ¿Cómo se estructura el Estado? ¿En qué modelo? Si va a ser un modelo de Estado unitario, un modelo francés, centralista, o va a ser un modelo federal o confederal, tipo el Estado alemán, el Estado norteamericano y otro tipo de estados. Y surge ahí los problemas de articulación de las distintas regiones que conforman España. Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, pero también Castilla. Y desde los propios movimientos políticos castellanos, se elabora un proyecto para reivindicar el papel que Castilla como parte de España, como Estado federal dentro de la Unión Nacional Española, tiene que tener. Y este movimiento lo protagonizan dos políticos que ahora mismo casi son desconocidos, pero que fueron claves en este periodo. Es Luis Carretero Nieva y su hijo Anselmo Carretero, ¿no? Pues bien, pues el estudio de este proyecto es el que nos va a presentar, el estudio en qué consistía, las bases, etcétera, la trascendencia que tuvo, el recorrido político que tuvo, etcétera, etcétera, es lo que nos va a ayudar a comprender el profesor Jaime Hervás. Muy bien. Todo esto había que contarlo, de que en Guadalajara se ocupó Antonio Pareja Serrada. El testimonio de un alcarreño sobre los sucesos del sexenio, los artículos periodísticos de este autor va a ser la ponencia que usted mismo, en compañía de Juan Pablo Calero, van a traer a estas jornadas, ¿no? Sí, nos pareció interesante cuando se programaba este ciclo de conferencias, que realmente el programador, el que ha diseñado todo el programa, es Juan Pablo Calero, el profesor Calero. Para mí es el historiador de época contemporánea más importante de la provincia de Guadalajara. Es realmente quien más estudios científicos tiene, quien más estudios académicos tiene casi un centenar de publicaciones sobre la historia contemporánea, y es el profesor Calero quien ha ido eligiendo a los ponentes, articulando los temas y tal. Cuando estábamos preparando, pues coincidió que él conocía la trayectoria de Antonio Pareja Serrada, que fue cronista provincial de Guadalajara, fue el segundo cronista provincial. El primer cronista provincial fue don Juan Catalina García, el segundo fue Antonio Pareja Serrada. Y yo a Antonio Pareja Serrada lo había estudiado. Yo no soy especialista en historia contemporánea, pero sí que una de mis líneas de investigación es la historiografía, la bibliografía, es decir, qué se ha escrito sobre nuestra provincia y cómo se ha escrito, que es la historiografía. Y yo tenía documentado que don Antonio Pareja Serrada traspasaba lo que en la provincia le hemos reconocido o le conocíamos. A don Antonio Pareja Serrada es muy apreciado como cronista provincial, solo como cronista provincial. Tiene dos grandes obras que son la historia del Partido Judicial de Guadalajara y la historia del Partido Judicial de Brihuega, y tiene un libro de investigación que es Diplomática Arriacense y otros muchos, ¿no? Tiene un libro que recopiló toda la celebración
de la batalla de Villaviciosa, la que cambia la monarquía de los Austrias a los Borbones en España, es decir, todo eso lo conocíamos de don Antonio Pareja. Pero en las investigaciones que yo había hecho sobre bibliografía provincial, pues se me puso de manifiesto que don Antonio, además de esos estudios específicos, particulares sobre la provincia de Guadalajara, él, a lo largo de 30 años, colaboró con no menos de 40, 50 medios de comunicación de toda España. Él era también, además de ser historiador, profesor, era periodista. Y él publicaba, y en varias cabeceras, sobre todo periódicos muy importantes de la época en Madrid, él mantuvo una sección que se llamaba Efemérides. Las efemérides son eso, es recordar sucesos que han ocurrido y tal. Bien, pues a través de esa selección de artículos, que son del orden de 20 o 30, él trató diversos sucesos de la historia de España. Y detectamos que él, en esas efemérides, publicó no solamente recordar los sucesos más fundamentales del sexenio, la Revolución del 68 o las revueltas previas de la Revolución de los Sargentos o las barricadas en Madrid del año anteriores, del año 54, que luego van a promover parte de la Revolución del 68, o el asesinato de Prim, por ejemplo, ¿no?, del general Prim. No solamente eso, sino es que él lo hace como testigo presencial, porque don Antonio Pareja Serrada nace en 1842, con lo cual en el 69 ya es una persona adulta, y además en esos momentos él está viviendo en Madrid. Él vive en Madrid, con lo cual participa, es testigo y en alguno de ellos hasta participa de estos sucesos históricos, con la suerte que nos dejó por escrito precisamente la reseña de todo lo que él vivió. Desde luego, fue cronista por partida doble, cronista provincial y cronista de una época en Madrid. Esto es. Consideramos que la aportación como fuente histórica de los escritos, de los artículos de don Antonio Pareja Serrada, puede ayudar a los especialistas en el periodo a comprender mejor, a estudiar mejor todo este periodo. Finaliza esta serie de ponencias con la que nos va a hablar del sexenio en Castilla-La Mancha, de cómo pasó este sexenio, estos 6 años con tantísimos cambios a nivel nacional, pero en nuestra región, ¿no? Castilla-La Mancha, que entonces sería Castilla la Nueva. ¿O? Castilla la Nueva, pero sin Madrid. Madrid es la capital del reino. Madrid prácticamente tiene un protagonismo esencial, especial. Entonces, lo que se va a hacer es por eso se encargó al profesor Rafael Villena de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es especialista en el sexenio en general y los movimientos asociacionistas que se dieron en estos periodos. Se le pidió que cerrara el ciclo dándonos una visión de conjunto. Cómo había transcurrido todo el fenómeno histórico en el conjunto de las 5 provincias de nuestra región. Aunque Albacete por entonces pertenecía a la región de Murcia. Esto es. Muy bien, pues como ven, muy interesante y muy ilustrativo para conocer esa parte fundamental de la historia que parece que nos pilla lejos, pero es que fue, históricamente hablando, antes de ayer. Y en ocasiones, pues ya saben que decisiones y circunstancias que han acontecido pues conforman, digamos, la actualidad, como repito, podemos comprobar. ¿Estas ponencias dónde se están realizando? Se están realizando todas en el Centro San José, en la sala multiusos del Centro San José de la Diputación Provincial, el que está en la calle Atienza 4, donde está también la UNED, está la Biblioteca de Investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hacemos allí porque la Academia tiene suscrito un convenio de colaboración con la Diputación Provincial que patrocina, que nos ayuda a financiar este tipo de actividades. Será todos los jueves a las 7 de la tarde, salvo el jueves correspondiente a Jueves Santo, si no me equivoco. Esto es, que saltamos de semana y pasamos al siguiente. Muy bien. Pues otro modo de conocer la historia de proximidad a través de todo lo que esta historia
generó durante el sexenio que fue de 1868 a 1874. Muy movido, como hemos visto históricamente hablando, y muy trascendente para la historia de España. Muchísimas gracias, Plácido Ballesteros, miembro de esta Academia de Ciencias y Humanidades de Castilla-La Mancha, que es quien nos trae estas conferencias, estas ponencias, y espero que sean todas un éxito. Muchas gracias. Esperamos que la gente acuda a las conferencias.